Retomando nuestro curso de filosofía del arte, retornamos al desarrollo del problema que estábamos planteando, que es el problema de la definición misma de la poiesis, distinguiéndola de la praxis. Hemos dicho que los dos rasgos fundamentales que distinguían la poiesis de la praxis eran: el primero, que el término de la praxis es primariamente inmanente al hombre mismo, porque la praxis ordena el perfeccionamiento de la voluntad humana, a la que hace buena. Mientras que la poiesis se ordena a un término extrínseco. El primer rasgo entonces estaría en que, mientras el efecto de la praxis es primariamente intrínseco a la naturaleza humana, el efecto de la poiesis es extrínseco. Ejemplo: si hacemos un acto justo, el acto justo tiene su sede en nuestra voluntad. O sea, ¿dónde se da el acto justo? Y en la voluntad. Es una operación de la voluntad. Por lo tanto, es praxis porque es una operación inmanente. Ahora, el carpintero fabrica una mesa. ¿Cuál es el término de la poiesis? La mesa producida, que es algo extrínseco al hombre, ¿no? Algo distinto en su ser del propio ser del hombre. Ahora, esta distinción, término intrínseco, término extrínseco, va ligada a algo que ya hemos apuntado al hablar de esto, ¿no? La praxis es perfectiva del hombre en cuanto hombre, mientras que la poiesis se ordena al perfeccionamiento de la cosa producida. Con el mismo ejemplo, el acto justo a quien perfecciona y al hombre que lo realiza. La producción de la mesa, ¿a qué perfección se ordena? Y a la perfección de la mesa, a que la mesa producida sea una buena mesa. Una mesa conforme a la idea que está en la mente de quien la produce. Está la doble distinción fundamental, ¿no? De esta manera podemos distinguir praxis de poiesis. Dijimos que esta doble distinción es correcta, pero planteamos un problema. Y el problema es que si pasamos de los ejemplos que hemos dado a otros, la distinción ya deja de ser tan clara. Porque decíamos que no en toda poiesis, no en toda producción, no en todo arte, que es el saber hacer, o sea, el producir sabiendo, hacerlo, es tan claro el carácter extrínseco de la cosa producida. Y tomamos tres ejemplos que vamos a retomar ahora. El primero era el de la medicina.
Porque ahí el término a producir es la buena salud del hombre. Y la buena salud del hombre no es algo extrínseco al hombre, es algo intrínseco. Porque la salud abarca La el salud campo es intrínseca. espiritual. No. La salud física. Física. Hablamos de la salud física. Ah. No pasemos a lo espiritual. Bueno. Según el concepto clásico del arte médica, lo que el médico está llamado a conservar o restaurar es la salud física. Y por lo tanto es un efecto como extrínseco o intrínseco. Intrínseco. No digamos intrínseco al espíritu. Ahí hay una diferencia, evidentemente. Hay una diferencia porque la praxis, obviamente. Pero entonces no basta con decir que en un caso el efecto es intrínseco y en el otro extrínseco. Habrá que decir que es intrínseco al espíritu, no solamente intrínseco. Claro. ¿Se entiende? No basta que sea intrínseco al hombre. Porque hay efectos intrínsecos que son términos de una poiesis. Por ejemplo, la salud física. ¿No? O el buen estado corporal en orden a la realización de una actividad física, que lo procura la gimnástica, por ejemplo, ¿no? Hay una poiesis gimnástica también, y por supuesto, sí. ¿Qué hace esa poiesis? ¿Modifica el cuerpo del hombre o no? Perfeccionándolo bajo cierto respecto. De nuevo, ¿el efecto es intrínseco o es extrínseco? Y es intrínseco, claro. Y de nuevo vemos lo mismo, ¿no? Claro, es intrínseco, pero es intrínseco a la corporeidad humana, no al espíritu humano, ¿verdad? Bien. Pero, así como no se verifica en la primera distinción del todo, porque acá el efecto es extrínseco y se trata de una poiesis, y no propiamente de una praxis, la poiesis que reclama un arte, ¿no? ¿Está claro? El arte médica en un caso, el arte gimnástica en el otro, ¿no? Tampoco se verifica completamente la otra distinción, porque si la praxis se ordena al perfeccionamiento del hombre y la poiesis a la perfección de la cosa producida, en estos dos ejemplos que estamos tomando no vemos que haya una cosa producida distinta del hombre, ¿no? Y tampoco vale decir que el perfeccionamiento es accidental, porque el perfeccionamiento de orden moral también es accidental. Si hubiese un cambio sustancial dejaría de haber hombre, ¿no? Así que siempre el perfeccionamiento es de orden accidental. La diferencia sí está en que el perfeccionamiento moral, o sea, el que tiene que ver con la praxis, es del hombre en cuanto hombre. En cambio este es del hombre secundum quid. ¿Se entiende lo que digo? El perfeccionamiento moral, o sea, el que tiene que ver con la praxis, es el que hace al hombre bueno en cuanto a hombre. O sea, bueno simpliciter. Lo hace un hombre bueno. En cambio, el perfeccionamiento de la salud orgánica o del estado corporal en orden a la realización de una actividad física, atlética, lo que sea, o una actividad corporal cualquiera, ¿no? Porque entrenamiento corporal puede ser para la milicia o como puede ser para participar en una competición atlética, ¿no? Puede tener fines diversos, digamos. O para participar en una película, como hacen los actores de cine, ¿no?
Bien, entonces, fíjense ustedes que ahí la gimnástica produce un efecto que no es el perfeccionamiento del hombre simpliciter, o sea, en cuanto a hombre, no lo hace un hombre bueno, lo hace un hombre sano, o sea, en buena salud, o un hombre en buen estado físico, en orden a cierto fin, ¿no? Pero no un hombre bueno sin más. Se verifica diferencia, ¿no es cierto? Pero hay que ajustar un poco los términos para que la diferencia quede clara. Como estaba puesta la distinción de entrada, no sirve, hay que ajustarla un poquitito. ¿Se entiende lo que digo? Ujú. No basta con decir en la praxis el efecto es intrínseco, en la poiesis es extrínseco, ¿no? En la praxis se perfecciona al hombre, en la poiesis se perfecciona la cosa producida. Ah, no. Y no basta decir así, ¿por qué? Porque hay poiesis que tienen un efecto intrínseco al hombre y que perfecciona al hombre. Ah, bueno, no, pero no es ni intrínseco al espíritu ni lo perfecciona como hombre. Ah, bueno, entonces digámoslo así. ¿Está claro? Si la praxis que hace, la praxis produce un efecto intrínseco, distingo intrínseco sin más, niego intrínseco al espíritu humano y precisivamente a la voluntad humana, concedo. ¿Está claro? Entonces, para distinguirlos habría que llegar hasta ahí. ¿Se ve? La praxis que hace produce un efecto intrínseco a la voluntad del hombre de manera tal que, ¿qué pasa? Ahora viene la otra, perfecciona al hombre. Y bueno, es que la poiesis médica o la poiesis gimnástica también perfeccionan al hombre, ¿o no? O no es un perfeccionamiento del hombre que de enfermo pase a ser sano. O de no estar en estado para cierta actividad física pase a estar en buen estado para ella. Y claro que es un perfeccionamiento. Pero es un perfeccionamiento secundum quid. O sea, bajo un respecto particular. ¿Se entiende? Es un perfeccionamiento que tiene que ver con la corporeidad humana, pero en orden a un fin particular del hombre y no en orden al fin último de la vida humana, que es el perfeccionamiento del hombre como hombre. Ese es en orden a su último fin. ¿Está claro o no? Uno puede decir que todo perfeccionamiento es un medio para el último fin, ciertamente que sí. Pero el único perfeccionamiento que hace al hombre bueno simpliciter es el de la praxis. Recién ahí llegamos a la distinción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Bien. Pero hay un tercer ejemplo que habíamos considerado que pone las cosas más complicadas todavía. Vamos a ver si la distinción planteada así resiste o hay que afinarla todavía más. Y ese tercer ejemplo era el que creaba la paradoja que decíamos en la última clase, ¿no? Porque ¿a qué arte llama Aristóteles en griego con el nombre mismo de la poiesis? Y a la poética. No se llama poética a la fabricación de mesas, ni a la producción de tomates, ¿no? No. Se llama poética y se llama poesía al arte de la palabra. De nuevo, eso habría que precisarlo porque también hay otras artes de la palabra, de las cuales hay una a la que Aristóteles dedica otro tratado, que es la retórica, ¿no? Ahí centraríamos en la cuestión de cómo se distingue la retórica de la poética, ¿no? Pero no hace falta entrar en eso por ahora, porque la cuestión es que en ambas artes la realidad, la cosa sobre la que recae la actividad productiva, o sea, la actividad poética, uno puede preguntarse en realidad si es o no extrínseca al hombre.
Porque esa realidad es la palabra humana. Y uno se pregunta, ¿y la palabra humana es algo extrínseco al hombre? Realmente. A ver, ¿no es una propiedad del hombre el logos? Sí, claro. Es una propiedad del hombre, o sea, es algo de la naturaleza humana. Sí, señor. Y si uno hace recaer la poiesis sobre la palabra, la poiesis recae sobre algo que es extrínseco al hombre. Volvemos a hacer la pregunta, ¿no? Eso es clarísimo en la poiesis del carpintero. Cuando fabrica la mesa, su actividad productiva recae sobre ¿qué? Y sobre una realidad corporal extrínseca al hombre, sea madera, sea mármol, sea hierro, sea plástico, lo que sea, ¿no? Pero esa realidad material sobre la que recae su actividad productiva es ciertamente extrínseca al hombre, ¿no? ¿Está claro esto? Ahora, pasa lo mismo en el caso de la palabra humana. Acá nos encontramos con una cuestión más difícil que la de la medicina o la gimnástica. Porque la medicina y la gimnástica claramente recaen sobre la corporeidad humana. Pero acá ya no podemos decir fácilmente que es sobre la corporeidad humana que recae la poiesis. Es cierto que la palabra humana tiene algo de corporal, que es el sonido de la voz, ¿no? Pero el arte poética o el arte retórica recaen sobre el sonido de la voz como ente físico. No, de ninguna manera. La música en todo caso. Sí, en todo caso, sí, podría ser sobre el sonido, ¿no? Pero no la poiesis. Y ojo, música o canto en el sentido de que no contuviese en palabra, ¿no? Sí, es decir, solamente como una composición con sonidos, ¿verdad? Que no es lo que se llama música en la Grecia clásica. La música es la poesía, ¿sí? Cantada, pero es la poesía. No, nunca es sin palabras. Sin palabras, claro. Porque en realidad lo musical es la palabra. Esto ya lo vamos a explicar en la clase de hoy, ¿sí? Lo que es musical primariamente es la palabra misma, porque cuando hablamos estamos cantando, aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta fácilmente cuando oímos hablar a otro hablante de la propia lengua, pero que tiene otra entonación. Entonces decimos, ¿cómo canta? ¿Sí? O tiene canto de tal provincia, ¿sí? A nosotros mismos no nos oímos cantar aunque cantemos, pero que cantamos no cabe la menor duda, ¿eh? Es objetivamente así, cantamos, todos ¿sí? entonamos, Entonamos, menos uno mismo. Menos uno mismo, claro, sí. Pero si uno reflexivamente lo piensa, se da cuenta que uno también está entonando, ¿no? Objetivamente hablando, es decir, no digo que perciba subjetivamente como raro el canto, porque claro, lo tiene tan incorporado que no puede pasar eso, ¿no? Es muy famoso el canto porteño por todo el país. Uno donde va le recuerda, ¿no? Ah, por supuesto, sin duda alguna, pero ¿cómo va a dudar uno de eso? Es decir, si uno ha estudiado algo de música, sabe perfectamente que es así, porque hasta puede oír las curvas melódicas que hay en nuestra entonación, ¿sí? Cómo terminamos la frase, cómo la mediamos, cómo... El canto gregoriano habla de eso, se media y se termina. Bueno, pero así nuestras frases coloquiales son así, tienen una mediación y una terminación, ¿no? Hay una curva tonal que va desde el comienzo de la frase hacia donde media la frase y de ahí hasta el final. Si acaban de oír lo que yo dije, es así, ¿no? Hay una curva tonal que va desde donde comienza la frase hasta donde media y de ahí hasta el final. ¿Sí? Si usted eso lo puede escribir en un pentagrama, lo que yo acabo de decir.
decir, lo puede... En estas aplicaciones se ve también cuando sube y baja. Ah, Ah, claro, sí, sí, claro. Sí. en Pero esa sí, en esta. registra la altura sonora o la intensidad, Natalia. Ah, Mira. mirá vos, el espectro. No sé cómo. Es la intensidad. Yo creo que debe ser la intensidad Sí, es la es decir, intensidad. si el volumen de la voz es mayor o es menor, Sí, no sí. tanto la curva tonal, ¿eh? Ah, Pero no lo sé, no, habría que ver cómo está Ok. hecho, cómo está armado eso. Algo detecta. Algo sí, 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 sí. Bien. Es verdad que en la retórica o en la poética, esa sonoridad musical de la palabra humana es algo de aquello sobre lo que recae la poiesis. ¿Se entiende lo que digo? Pero ni siquiera ahí podemos decir que sea extrínseco, porque el sonido de la voz de cada quien no es extrínseco a cada quien. Lo que es extrínseco es el efecto que produce, en todo caso, ¿no? Que es lo que permite que la voz se transmita. Es decir, una vez que la voz surge de su fuente, en nuestro caso de las cuerdas vocales, ¿no? Y es emitida por la vibración del aire atmosférico, puede llegar a otro, ¿no? Como todo fenómeno sonoro. Bien. Le puedo hacer un Sí, cómo no. paréntesis. ¿Se acuerda de este narcotraficante Escobar? Ajá. Sí, me acuerdo del nombre, sí, cómo no, del Me acordaba personaje, mientras sí. usted hablaba porque en los años 90 creo que fue que cae él y lo asesinan, las fuerzas Puede ser, estadounidenses. sí. Pero ¿cuál fue el modo? Habían inventado una tecnología nueva que por medio de los teléfonos había reconocimiento de voz. Como la voz es única, Claro. lo escucharon hablar por teléfono, esa tecnología no se conocía y lo ubicaron perfectamente. Mire usted, Fueron claro. con los Sí, sí, es que la voz helicópteros es y lo única como reventaron. Eso es así, la voz es tan única como las huellas digitales, digamos, ¿sí? Entonces, por eso estoy diciendo, aún atendiendo al aspecto corporal, el caso de la poesía, o aún del canto como arte, se parece más, y de la retórica lo mismo, se parece más a la gimnástica y a la medicina que a la carpintería, ¿no? Porque la voz humana no es algo extrínseco al hombre tampoco. Y la palabra, si tiene sonoridad, no es cualquier sonoridad, es la sonoridad de la voz humana, no es un fenómeno físico extrínseco. Como todo fenómeno físico, ejerce una acción extrínseca, que es la transmisión de la voz, ¿no? Hay una onda sonora que se propaga, listo, bien. Pero el poeta tiene como materia sobre la cual ejerce la poesía la onda sonora, y ciertamente que no. Es claro que no, ¿no? Que la obra poética no tiene por materia la onda sonora. Ni siquiera la obra musical tiene por la música en el sentido moderno, digamos, ¿eh? Tiene por materia la onda sonora, ¿eh? Si no, se confundiría la obra musical con una ejecución de la obra musical, que no es lo mismo. ¿O sí? La obra, Musical con una ejecución de la misma. claro. ¿Se entiende? Y más aún, en la ejecución de la obra hay una transmisión física del sonido, pero el sonido producido por el ejecutante tampoco es totalmente extrínseco. ¿O sí? En el canto, pero por ahí En el canto. Y si es con un instrumento, obviamente que, pero requiere una acción física del ejecutante, ¿o no? Sí, pero ahí ya ¿Y esa más acción mediado. física determina el sonido o no? Sí. Completamente. Fíjese que se distingue a los pianistas, por ejemplo, por la fuerza con que aplican la mano. Y lo mismo el violinista o el guitarrista, ¿o no? O el tipo de presión que ejercen sobre las teclas, que generan distintos tipos de sonido, ¿no?
Sí, claro. Cómo ataca con la mano, cómo apoya la mano, qué tipo de presión ejerce. ¿Sí? Ahí está el arte del ejecutante, ¿o no? ¿Y uno puede reconocer en el sonido la huella de eso o no? Claro que sí, porque uno dice, esto es una ejecución de fulanito, si uno tiene el oído Sí, sí, acostumbrado, sí. ¿no? Esto lo debe estar tocando fulanito. Y es así. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Y porque a pesar de que la propagación sonora es un fenómeno físico extrínseco, ¿no? La fuente de la que dimana ese sonido es también una persona humana, que le imprime algo personal a ese fenómeno sonoro. ¿Se advierte o no? Y estoy hablando de la ejecución, no de la obra, ¿eh? Igual ahí es algo extrínseco al hombre, ¿o no? La propagación ejecución, sonora sí. la ejecución. La ejecución misma como acción, evidentemente no. No, como acción. El efecto de la acción sí. Ahí está. ¿Se entiende? Ujú. Pero como la acción tiene un profundo vínculo con la persona, no solo con su ser físico, sino también con su espíritu, ¿no? Claro. Porque yo hablé solamente de lo que es puramente físico, por ejemplo, cómo apoya la mano, qué tipo de presión ejerce, si ataca de una manera o de otra. Pero en la ejecución reconocemos también las características espirituales del ejecutante, ¿no? Y la inteligencia que tiene de la música que está ejecutando, ¿o no? Sí. ¿Se advierte lo que digo? La inteligencia, adviértese lo que estoy diciendo, ¿no? La inteligencia que tiene de la música que está ejecutando. Por eso hay un arte de ejecución, porque el ejecutante tiene una idea de lo que va a ejecutar, ¿o no? Claro. Es decir, de cómo debe sonar eso. Que hay que ver si coincide o no con la del compositor. Claro. Como no lo puede llamar, si vos está ejecutando algo de Schubert, no lo puede llamar por teléfono y preguntarle, ¿está bien así? ¿Esto es lo que usted pensaba? Y qué sé yo. Puede que sí, puede que no, ¿no? Ustedes hacen la misma pieza ejecutada por uno, ejecutada por otro, y suena totalmente distinto. Totalmente distinto. Es otra cosa, es otra música esta. ¿Se ve? Eso. Podríamos por algún día poner algún ejemplo de esto, después volveremos a la música, pero si uno oye la misma composición ejecutada por un intérprete o por otro intérprete, puede parecer que es otra cosa. ¿Se advierte lo que digo? ¿O no? Y el Vamos a aspecto... poner un ejemplo. Vamos sí. a así, oyen un ejemplo de lo que estoy diciendo, Ah, ¿no? muy bien. Vamos a hacer, ya que puse los parlantitos. Vamos a... Sí, bueno, esta es una ejecución única, ¿ves? Este es un pianista famosísimo que se llama Vladimir Horowitz, ruso de origen. Y bueno, este hombre tiene una técnica que es única, nadie puede tocar como tocaba él. Si usted lo mira, parece que no moviese, fíjese que las manos. Sí. Ah, es verdad. Parece una foto, ¿no? Sí. No se mueve. Ah, pero no se oye prácticamente, no se puede oír, no. Después, ese lo voy a poner, ese mismo lo ponga, pero ahora en un ratito tengan un poquitín de paciencia y enseguida. Eso porque por la técnica que él tiene. Sí, claro, la técnica y como yo les dije, la interpretación no depende solamente de la técnica. Hay algún movimiento espiritual. Evidente, la técnica misma es un instrumento, es un medio de lo que el espíritu quiere producir, si no, la técnica domina la ejecución y eso es horrible. Fíjese, cuando la ejecución está dominada por la técnica, la ejecución dice poco y nada. ¿Sí? Eso en la música es fácil de advertir, ¿no? El tipo es decir, todo lo que ha producido es una especie de fuego artificial de técnica depurada. Sí. Pero no hay inteligencia de la música y la música a usted no le dice absolutamente nada. Dice que no se equivocó nunca, es brillante, ¿no? Qué bien que mueve las manos, pero no dice nada. Eso pasa a veces, ¿eh? Hay pianistas que son así. En cambio, en otros domina el espíritu. Entonces, lo que él trata de transmitir es una idea de la obra. Y la técnica está al servicio de eso.
La técnica es, porque la técnica así tiene, ese es el orden adecuado, porque si usted, la técnica en el arte es un instrumento ¿para qué? Para producir el efecto que se quiere producir. ¿Se entiende? Y si no, no está bien aplicada, no hay dominio de la técnica. No hay dominio artístico de la técnica si la técnica no es un medio al servicio del fin. El fin no puede ser nunca la técnica, ¿no? Imagínese un pintor que pinta una cosa y dice, qué perspectiva admirable. ¿Y qué quiso pintar? No, nada, lo hizo para que se vea que bien que hace la perspectiva. Pero eso es estupidez, eso. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa el tema que pinta? Nada, es para que se vea que bien que maneja la perspectiva. Bueno, eso no es una obra de arte, eso es un ejercicio de técnica. ¿Se ve? No es una obra de arte en sentido pleno. ¿Por qué? Porque le falta fin propio, significación propia. ¿Dónde está el término que se quiere alcanzar por medio de la técnica? No está. Ahora, para enseñar la ¿Se técnica es entiende esto? muy bueno. Sí, qué cosa. Y uno de esas obras, digamos, para enseñar la Pues técnica. eso podría ser un medio didáctico, Claro, pero no, un medio entonces didáctico. es un Es instrumento otra de cosa. otro arte, que es el arte de enseñar. Claro. Es otra cosa. Pedagógico. Mm. ¿Eh? Pedagógico sería. Didáctico. Sí, yo se lo digo a No propósito pedagógico, porque no explique. porque pedagógico, recuerden que la pedagogía, la didáctica es el arte de enseñar y la pedagogía es el arte de educar, que son dos cosas claramente distintas, ¿sí? Si bien no se puede educar sin enseñar, se puede enseñar sin educar. Claro. Si usted enseña una técnica artística, no educa a nadie. ¿Se entiende? Porque la educación es procurar el perfeccionamiento del hombre como hombre en orden a su último fin. Nada más y nada menos. Entonces, si usted enseña una técnica pictórica, ¿a quién está educando? Y absolutamente a nadie. ¿Le está enseñando algo? Sí, señor. ¿Está educando? No, señor. ¿Se ve? No educa. Eso no es educador. Eso es simplemente una actividad de enseñanza, pero dirigida a un término que no es la plenitud del hombre como hombre, sino simplemente que sea buen pintor, o buen ejecutante de piano, o lo que sea. Pero ahora volvamos a la poesía. Porque yo hice la comparación con la música para que se advirtiese que aún ahí, el sonido mismo, ni en la composición musical, ni en la ejecución musical, el fenómeno físico sonido es en realidad la materia que recibe el arte. Pero mucho menos en la poesía. Porque la poesía no recae sobre el sonido, recae sobre la palabra. Y acá estamos en un brete con respecto a los ejemplos anteriores. ¿Por qué? Porque la palabra humana, lo único que tiene de extrínseco, o mejor dicho, lo único que tiene de extrínseco solamente el efecto físico, que es la transmisión de la voz, dijimos, ¿no? Pero lo único que tiene de físico, de nuevo, ¿qué es? El sonido de la voz, ¿no? Porque el logos humano, la palabra humana, ¿es de orden físico solamente? ¿O es espiritual? El principio y el sentido es espiritual. Pero claro. El logos es la unidad esencial del verbo mental y el verbo oral. ¿Y de dónde brota? De la inteligencia. Entonces es de orden espiritual. A ver. El logos humano. ¿Y es sobre el logos que recae la poesía o no? Y eso para el griego es clarísimo. Porque la poesía no es otra cosa que logos poietikos. Así lo llaman todos los griegos, Platón y Aristóteles incluidos. ¿La poesía qué es? Es una forma de logos. ¿Es el logos qué? El logos poético. Logos poietikos. Pero el logos humano, ¿de dónde viene? Y viene de la inteligencia humana. ¿Está claro o no? ¿Y con qué se recibe? Con inteligencia. También, ¿o no? Claro, entra por el oído, como dice Aristóteles, pero el órgano que recibe el logos es el oído. No,
por medio del oído entra, Claro. pero el oído es en realidad la puerta de entrada simplemente, porque no llega al oído. ¿A dónde va? Y a la inteligencia, ¿no? Porque si no llega a la inteligencia, no se entiende del logos, ¿no? El logos humano dice relación, y a la voluntad dice relación también, ¿o no? Sí. Y primero que nada, porque inteligencia y voluntad siempre cooperan, ¿no? Pero además porque para proferir logos tiene que intervenir la voluntad. Claro. Sí, claro. Después vamos a ver cómo interviene, ¿no? Pero eso ya es de la filosofía del logos. Vamos a hacer una flechita así. El logos tiene una doble dimensión. Es el verbo mental y el verbo oral. Pero estos dos van unidos entre sí, ¿no? Eso Claro. se viene de los estoicos, ¿no? O Esta, aún sí, antes. los estoicos hablan del logos endiácetos y el logos profóricos, ¿sí? O sea, el verbo interior, el logos interior y el logo proferido. El logos proferido, que equivale a verbo mental y verbo oral, ¿sí? Sí, el análisis es propio de los estoicos, ¿sí? Porque los griegos anteriores reposan siempre en que cuando dicen logos piensan en las dos cosas espontáneamente, ¿no? Los estoicos son los primeros que explican eso, digo. Lo explicitan sobre todo porque el estoicismo ya habla con gente que no es griega, entonces hay que explicitarle. Cuando dicen logos dicen lo uno y lo otro juntamente. ¿Se entiende? El logos ya es el estoicismo ya es de época helenística y los filósofos estoicos ya hablan o escriben para gente que no es griega y les tienen que explicar cosas que a los griegos no hay para qué explicarles, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Como hace a veces el evangelista Juan con términos o costumbres de los judíos, pues las explica porque sabe que le habla gente que no es judía y entonces le dice, bueno, esto... en el lugar llamado tal, que en hebreo se dice así, por ejemplo, ¿no? Él no usa el nombre hebreo porque sabe que se está dirigiendo a gente que no es judía también, no solo a judíos que se han hecho cristianos, sino a gente que no son judíos y que son cristianos, ¿no? Entonces les está hablando, dando por sentado que las costumbres judías no les son propias y no las conocen, ¿no? Pero no me viene algún ejemplo clarito de eso. Bueno, cuando explica que que los judíos no querían entrar en el pretorio porque era el día de la preparación, ¿no? Y si entraban no podían celebrar la Pascua al día siguiente, ¿no? ¿Está claro? Porque se contaminaban, que entraban en impureza legal, cuando le van a hablar a Pilato. Eso lo tiene que explicar porque a un judío no hay que explicarle eso, ¿no? Bueno, cuando los estoicos explican eso del verbo interior y el verbo exteriormente proferido, es más bien una explicación para los no griegos, porque para el griego eso lo piensa espontáneamente, digamos. Entonces, para hacerles entender a los no griegos que cuando ellos hablan de logos, están hablando de algo que abarca tanto un aspecto como el otro, ¿no? Y la terminología escolástica viene de ahí, ¿no? El verbum mentis y el verbum oris, ¿no? Pero el logos humano es algo propio del hombre, pero más todavía propio del espíritu humano, ¿o no? Claro. Por eso dije que acá estamos peor que en la medicina y en la gimnástica, ¿no? Porque acá ya no basta la distinción entre lo físico y lo espiritual del hombre, ¿no? No basta, no basta. Acá la palabra humana, que en su raíz y en su término es espiritual, porque brota de la inteligencia y a la inteligencia se dirige, ¿no? Es la que es término de una poiesis, de una producción. ¿Se ve? La palabra es por esencia y definición un signo. ¿Sí? Y en el signo lo formal es el significado.
¿Qué quiere decir esto? Que lo que especifica o distingue a un signo de otro signo es lo que significa. Los significados. ¿Sí? No el significante. Supongamos dos términos que son estrictamente sinónimos, como perro y can en castellano. ¿Sí? ¿Son la misma palabra o distintas palabras? Distinto. Distingo, hay que decir escolásticamente. Hay que distinguir siempre, si no estamos perdidos. Claro. Vuelvo a hacer la pregunta. Perro y can, ¿son el mismo logo? ¿Son la misma palabra? Ahora contestamos. Con distinción, ¿no? Distingo. Formaliter concedo. Materialiter niego. Son la misma palabra formalmente, pero no materialmente. Porque el significante es lo que cambia, no el significado. Y por lo tanto, formalmente son el mismo logos. Aunque materialmente no lo sean. ¿Sí? Ahí la voz articulada, significativa, es lo material, ¿o no? Y el concepto unido a ella, que me remite al ser de la cosa concebida, eso es lo formal. ¿Está claro? ¿O no? ¿Se ve, verdad? ¿Esto o no? Sí, sí. Lo formal es el significado. ¿Y el verbo oral qué significa? Y lo mismo que el verbo mental, es decir, el ser de la cosa entendida por la inteligencia humana. Si yo digo perro, ¿qué significa? No hay que decir el concepto perro. La voz perro significa el concepto perro. No. La voz unida al concepto significan el ser del perro. ¿Se ve? Porque son un único signo. No son dos signos distintos. Porque si uno es lo formal y lo material, quiere decir que forman una unidad esencial, ¿o no? ¿Está claro lo que digo? ¿Se pueden distinguir entre sí el verbo mental y el oral? Sí, pero separar adecuadamente no. ¿Por qué? Y porque significan en unidad esencial. Si la voz proferida no estuviese unida a un concepto, no sería logos. Eso puede pasar tranquilamente. Si usted dice una voz cualquiera que no sabe ni entiende qué significa, eso no es logos. ¿Está claro? Eso es una proferición verbal. Es un sonido de la voz, pero no es logos. ¿Está claro lo que digo o no? Es como la voz imitativa del loro. ¿Sí? El loro no profiere logo. No. El loro imita sonidos. ¿Sí? Por instinto. Instintivamente imita sonidos, ¿no? Lo cual, según tengo entendido, es una especie de mecanismo de defensa natural, ¿no? Para mimetizarse con el entorno, para hacerse pasar por otra cosa, digamos. Es decir, imita los ruidos que le rodean para confundir al posible agresor, ¿no? ¿Es así o no, Santiago? No sé si es... No me está acordando del lodo de una tía de mi madre que desde adentro imitaba su voz y decía no hay nadie. No hay Pensaban que nadie. estaba loca. No hay que iba al nadie. sodero, todos pensaban que la señora estaba loca. Porque les decía no hay nadie. Golpeaba y decía no hay nadie con la voz de la señora. Qué cosa rara, ¿no? Pero según tengo entendido, los loros hacen eso instintivamente, de la misma manera en que algunos animales se mimetizan visualmente con el entorno, por el color, por la forma, ¿no? El loro se mimetiza o procura mimetizarse sonoramente, ¿no? Para despistar al posible predador, ¿no? Entonces, por eso imitan los sonidos de los loros. Bien, pero el loro no profiere logos. ¿Y por qué no? Y precisamente porque esa voz proferida no está unida a un concepto. Claro. El logos es la unidad esencial de las dos cosas. Y la voz proferida no significa sino en unidad con el concepto. ¿Qué significa? Y el ser captado por la inteligencia.
del cual el concepto ¿qué es? Mm. ¿Qué es el concepto de ese ser? La esencia. No, el concepto, ¿qué es de ese ser? La Es signo, de nuevo. Sí. Todo el logos es signo. El verbo mental es signo como inteligible, puramente inteligible, ¿sí? ¿Y el verbo oral qué es? Signo Perdona, te voy a correr un Sí. poquito por acá. inteligible sensible, No me di ¿no? cuenta. Digo inteligible sensible para que no se crea que es puramente sensible, porque el signo que es el logo no es un signo sensible, sin más. Es sensible, sí, pero no es un signo sensitivo. ¿Qué es un signo sensitivo? Es un signo que procede de la sensitividad y se resuelve en la sensitividad, como los signos entre los animales. ¿Está claro eso o no? Si un perro le gruñe a otro perro, ¿es un signo eso o no? Es un signo. ¿Es un signo de qué orden? Sensitivo. Sensitivo, no es un signo de la vida espiritual. En cambio, el logos humano es un signo de la vida espiritual, no es un signo sensitivo. ¿Está claro? Pero como el hombre es espíritu unido a la materia, ese signo de la vida espiritual tiene una dimensión material y por lo tanto sensible. ¿Está claro o no? Pero no es un signo sensitivo como el gruñido del perro, De orden canino. independientemente de que pueda haber personas que cuando hablan parece que gruñen, pero eso es otra cosa. Y ahora en una manifestación estaban las feministas gruñendo y ladrando. Ah, mire usted, claro. Me ¿Sí? acordaba de eso. Y puede ser, claro. Estaban en cosas raras. No, no es raro porque a Satán le complace animalizar al hombre. Sí, es. Mm. ¿Sí? Es. Mm. Es así. Sí. Entonces, el signo, fíjese, yo puse ahí el signo inteligible sensible, porque no es meramente sensible. Si yo le digo, ¿entiende lo que le estoy diciendo? No es que lo tiene que... No le estoy preguntando si lo oye, ¿no? Puede tener también un problema de audición, está medio sordo y no oír lo que le digo, pero si yo le digo, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Es porque lo que digo es inteligible o no. Lo que digo es inteligible, no, no es sensible. Es las dos cosas juntamente. ¿O no? Y claro. Pero de manera tal que el aspecto sensible está subordinado al inteligible. Porque lo que digo es primariamente inteligible si hablo con logoi, ¿no? No sensible. Porque nadie puede recibir con el sentido el significado inteligible de una palabra humana. ¿Y cómo lo va a recibir en el sentido? ¿En qué sentido? ¿En el oído? Si el oído no entiende nada. El oído oye solamente. ¿Está claro? El oído humano es un oído al servicio de la inteligencia humana y por eso entiende. Pero no entiende el oído per se. ¿O sí? No, ¿cómo entender el oído? Entiende la inteligencia, no el oído. Pero el oído humano es un oído inteligente, como la vista humana es una vista inteligente. ¿Por qué? Porque está unida a la racionalidad. ¿Está claro? Por naturaleza. Entonces, instrumento de la actividad de la inteligencia o no. Tanto el oído como la vista, que son sentidos externos, en el hombre no funcionan como funcionarían en un animal. Por eso nosotros por experiencia nunca sabemos cómo sienten los animales. Cualquier proyección es una antropomorfización. ¿Se entiende? Si yo me imagino que el animal siente al modo humano, estoy desbarrando. ¿Se entiende lo que digo? Porque el modo humano de sentir es un modo racional de sentir. El animal no ve como vemos nosotros, ve al modo del animal. ¿Y cómo es eso? Y el único que conoce eso es el animal. Nosotros no podemos. Podemos a lo mejor hacer un discurso racional para tratar de entenderlo a partir de ciertas experiencias, de ciertos experimentos, pero nos queda siempre por fuera, es decir, lo entendemos como algo totalmente extrínseco, no tenemos experiencia de eso. Vivencia, quiero decir, ¿no? Para nada de nada. ¿Cómo ve la vaca? ¿Qué sé yo?
para tener vivencia de eso habría que ser una vaca, ¿no? Que es lo que nosotros no somos. La vaca de Daisy. Sí, ¿se acuerda? Siempre me acuerdo. La mirada inteligente. La mirada Me contó una inteligente vez, de la profesor. vaca. Bien. Pero todo esto ¿por qué estoy metiéndome acá con el logos? Porque precisamente la poesía o el arte poética, la poiesis sobre la palabra, nos presenta la enorme dificultad de que ahora aquello sobre lo que recae la poiesis no es algo extrínseco, pero tampoco es algo intrínseco corporal, sino que es algo intrínseco primariamente espiritual. Ahora ya la distinción que hemos hecho no es del todo ajustada, ¿no? ¿Se ve que no? Hemos dicho la praxis tiene que ver con lo intrínseco espiritual, mientras que la poiesis tiene que ver con lo extrínseco o con lo intrínseco corporal. Pero eso cuando llegamos a la poiesis que recae sobre la palabra no sirve más, ¿no? No sirve más. ¿Y por qué no sirve más? Porque la palabra es esencialmente algo espiritual, intrínseco espiritual. Pero ahora sí viene la posibilidad de distinguir de nuevo, porque es intrínseco espiritual principal y primariamente intelectual, no volitivo. Mientras que la praxis tiene que ver primariamente, decíamos, con la voluntad, con el perfeccionamiento de la voluntad. Recién ahí llegamos a la distinción, ¿ven? Y hay que ver si llegamos del todo, pero ya vamos a ver. ¿Sí? ¿Está claro o no? Porque la poiesis de palabras, la poesía, vamos a decirlo así, trabaja sobre una materia que no es extrínseca al hombre. Esto sí hay que decirlo con claridad. Decíamos, el carpintero trabaja sobre materias que son extrínsecas, sí, sin duda alguna. ¿Sí? Y eso puede decirse de muchas artes, no solo de la del carpintero, sino también de la agricultura, por ejemplo, en todas sus formas, ¿no? Es decir, la agricultura como arte, ¿sobre qué recae? Sobre el campo. Bueno, sí, es decir, primariamente es el arte de qué? De producir qué cosa, de hacer producir la tierra. Bueno, sería una manera de decirlo, pero no me parece del todo razonable. Porque en realidad siempre el término de la producción es algo que crece en la tierra en todo caso, o no necesariamente, porque a veces ahora se hacen cultivos hidropónicos, Claro. por ejemplo, donde la tierra no interviene propiamente, ¿no? Pero de entender más que nada, es como pero el fíjese, arte de y cuando entender. si usted lo que en la agricultura, que también clásicamente es parte de la agricultura, aparece en Virgilio como parte de la actividad agraria, ¿no? Si lo que produce usted es miel, tampoco interviene la tierra propiamente, ¿no? Bien. Interviene indirectamente, pero no directamente. Interviene en cuanto en la tierra han crecido las plantas de cuyas flores liban las abejas, ¿no? Viene de campo, ¿no? Cultivar el campo. Claro, cultivar la tierra, pero el ager es que es el campo, como usted dice, no es en latín cualquier campo. El campo labrado. Claro, es el campo predispuesto para ser sembrado, para ser productivo. Es el campo ya capaz de producir. ¿Y qué lo ha hecho capaz de producir? El trabajo del hombre. Hay un arte previo ahí, ¿sí? Es el arte que transforma la tierra natural, claro, sí, la silva, o el rus, como se llama propiamente. El rus es el campo mostrenco, o sea, donde no ha intervenido la mano humana.
¿no? Se llama Rus. La silva en realidad, ya primero habría que suprimir la silva y recién después, en eso que quedó, generar el agar, ¿no? Como se ha hecho, si usted tala parte de bosque, ¿no? Para que después tiene que talar, tiene que sacar todos los tocones, tiene que remover la tierra, recién después eso podrá ser un agar, ¿no? Así que, pero lo que normalmente se trabaja es el rus, no la silva. Pero, ¿por qué? Y porque la silva primero habrá que eliminarla, porque si no, no puede transformarse en agar, ¿no? Eso es parte también de la agricultura, ¿sí? Pero usted ahí lo que tiene es predispuesta la tierra para que se haga productiva, ¿no? Pero la agricultura propiamente dicha, ¿en qué consistirá? ¿En cultivar qué? Vegetales. Claro, algún vegetal, ¿no? Que interesa, ¿por qué? Para la alimentación del hombre. Para lo que sea, por su fruto, por su semilla, por su fibra, por lo que sea, ¿sí? ¿Está claro? Es decir, el vegetal le puede interesar porque sirve para alimentación, por ejemplo, o porque sirve para fabricar vestidos, ¿o no? Sí. Claro. O porque da un fruto comestible, o porque tiene una raíz comestible, o un tubérculo comestible, qué sé yo, lo que sé. Entonces tiene una parte que es útil para el hombre, ¿no? Y que a través de otra arte podrá ser transformada en algo aprovechable para la vida humana, ¿verdad? Entonces interviene ahí domesticando el vegetal, que eso es básicamente la agricultura, ¿me entienden? Y para domesticar el vegetal hace falta también domesticar la tierra. Ahí viene la transformación del rus en agar. Domesticar, ¿qué quiere decir? Introducir lo natural en la vida humana. Humanizar la naturaleza, así de sencillo. Porque el hombre es el domus, o sea, la morada familiar. Eso supone otra propiedad del hombre, que es el ser familiar. Ven como las artes, aunque recaigan sobre cosas que son extrínsecas al hombre, como es la tierra o los vegetales, también tienen del otro lado un lazo con el espíritu humano. Porque no es la acción física del hombre la que produce. La poiesis no es actividad no humana, es actividad humana. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Por más que recaiga sobre algo material, la actividad tiene una raíz espiritual siempre, racional, exacto. La poiesis es actividad humana, la actividad humana productiva, pero humana. Esto no lo olvidemos nunca. Ahora, ¿la materia sobre la que recae puede ser algo material o no? Sí, claro, algo corporal, como es en el caso del agricultor o del carpintero. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Pero en el caso del poeta no es algo material. Dice, bueno, pero ¿cómo no? Si la palabra humana es sonido y el sonido es... La palabra humana es sonido, distingo. Materialmente, concedo. Formalmente, niego. Principalmente es concepto. Y lo formal es lo esencial, ¿o no? Entonces, esencialmente no puedo decir que sea material la palabra. ¿Tiene una dimensión material? Sí, señor, pero no es lo que la especifica. Como si a la madera, o la madera no está especificada por una forma corporal. ¿Y la planta de trigo? También. ¿Y la vaca? Que también es objeto de una poiesis, ¿o no? ¿Se producen vacas o no? ¿Cómo se llama ese arte? Poiesis vacuna. La poiesis vacuna, muy bien. No digamos vacuna, que ya eso es. Esa es otra poiesis, pero se ha tornado bastante siniestra. ¿Qué? Rodeo. No, ¿cómo se llama la producción de producción ovina? Cualquier... Sí, pero en general, ¿cómo se llama el arte que permite producir ganado? Ganadería. Claro. Producción bovina. Sí, la ganadería, ¿o no? Sí, porque hay que domesticar al animal, introduciéndolo en la esfera de la vida humana y criarlo, ¿no? Es la cría de ganado, tal o cual, bovino, porcino,
caprino, lo que usted quiera. Si quiere. Estamos de ganado, ¿no? Hay otros animales que también son objetos de una poiesis, como decíamos nosotros, las abejas, ¿verdad? Pero en realidad no se producen abejas. Porque a lo sumo a las abejas lo que se les hace es darles un lugarcito para que se reproduzcan, ¿sí? Pero está domesticada la abeja bajo ese respecto, ¿no? Porque se le otorga un lugar artificial para que la abeja se reproduzca y produzca la miel, produzca todo lo que interesa en la apicultura, la miel, la cera, el polen, todo lo que... ¿Sí? ¿Cómo se llama el otro? Es otro... ¿Esto que hacían caramelo? Sí, propóleo, claro, el propóleo, todo lo que usted quiere, lo que produce la abeja, ¿no? Bien, propóleo, muy bien, así es. Esa es la palabra que estaba buscando. Muchas gracias. Entonces la jalea también, la jalea real, que es otra cosa, ¿no? No es la miel misma, sino otra cosa. Bien. Usted tiene toda Cuando usted compara esto con la poesía, o el arte de la poesía, la poiesis poética, parece una redundancia, pero hay que decirlo así, ¿no? Es decir, el producir poético. La materia sobre la que recae la poiesis ahí ya no es algo no humano. Bueno, pero lo mismo se da en la medicina y en la gimnástica, claro, pero con una diferencia muy importante, que en la medicina o en la gimnástica, lo humano de que se trata es lo humano corporal. En cambio, en la poesía, eso humano sobre lo que recae la actividad productiva, el hacer, el producir, la poiesis en griego, es algo del espíritu. Y es nada menos que el logos. Y el logos es la propiedad primera de la inteligencia humana. La inteligencia humana es una inteligencia lógica, es decir, dotada de logos. Y mediada por el logos. ¿Está claro lo que dije o no? Me quedó... Porque es su primera operación, ¿o no? ¿Cuál es la primera operación de la inteligencia? Decimos la simple aprehensión. Inteligir, claro. La simple aprehensión, Simple entender aprehensión, las determinaciones de las cosas, ¿no? ¿Y la simple aprehensión es la que genera el logos o no? Claro. Fíjense que es la propiedad primera de la inteligencia. Y es sobre eso nada menos que recae la actividad productiva poética. ¿Qué es de la inteligencia el logos? Decimos es un fruto, pero al mismo tiempo es el signo inteligible por excelencia, ¿o no? Entonces, ¿es el signo de la inteligencia? Claro, sin duda alguna. Entonces, si hay una poiesis y un arte que recaen sobre la palabra, recaen sobre el signo primario del espíritu humano. Jo. Después le hago una pregunta. ¿Se entiende esto o no? Sí. ¿Y es signo de algo inteligible? ¿Decimos o no? Sí, señor. Porque aun cuando me remite a una cosa sensible, me remite a la cosa sensible en cuanto es inteligible. ¿Se ve? Yo nombro el árbol, nombro la abeja, como dice hace un rato, pero el logos me remite no a lo sensible del árbol y de la abeja, sino a lo inteligible. Que va unido a la imagen, por supuesto, sí, pero... va unido a la imagen en el caso de que la cosa inteligida sea al mismo tiempo física y por lo tanto tenga imagen, ¿no? Si no, no va unido a ninguna imagen. Porque yo hablo del acto justo, se acabó la imagen, pero no se acabó el objeto inteligible, ¿no? Claro. ¿Se entiende?
Ahora bien, lo otro que quiero hacer entender en esta clase es lo siguiente. ¿Qué hora es, discúlpeme? Son 12:10. Uy, bueno, entonces trato de que se vea bien. La palabra humana, en cuanto es materia para el poeta, es no cualquier palabra, sino lo que llamamos un idioma. Porque el poeta ¿sobre qué trabaja? El poeta Sobre la da realidad. inicio al logos humano. No, el poeta trabaja sobre un logos complejísimo, ¿no? Que es el que ha recibido como lenguaje y como idioma en su propia tradición. ¿Está claro lo que dije o no? Como lenguaje y como idioma. Ujú. Con la palabra lenguaje nombro al logos humano en cuanto transmitido en una sociedad, ¿no? ¿Por qué la palabra en cuanto transmitida en la sociedad se puede llamar lenguaje? Y porque eso es un procedimiento retórico, fíjense, porque el lenguaje soluciona la lengua, ¿no? Que es uno de los órganos de proferición de la palabra. Para transmitir el logos hay que usar la lengua, ¿no? Por eso antiguamente si alguien quería dejarlo mudo le cortaban la lengua, ¿no? Ya no puede hablar más. Porque sin lengua, ¿qué es lo que no puede hacer? Proferir voces articuladas. No puede articular los sonidos. Muy bien. Así es, no puede articular, ¿no? Pero, además de no poder articular, porque no tiene lengua, lo mismo, o una cosa análoga pasaría si estuviese privado del oído, no podría oír, entonces tampoco adquiriría el lenguaje, ¿no? Sin embargo, en la palabra lenguaje enfatizamos no lo pasivo, sino lo activo de la proferición. Pero las dos cosas son esenciales. Porque la palabra sale por medio de la lengua, digamos así. No sale de la lengua, sino por medio de la lengua, porque sale de dónde. En cuanto a sonido. Sí. Del estómago. En cuanto a sonido. Del estómago no sale la voz. En realidad es una del estómago no sale nada. En realidad de varios órganos. A ver, sí. ¿Qué compone la voz, no? Son varios. Sí, el aparato fonador es complejo. Complejo, sí. Porque, claro, para que se produzca la voz, lo primero que tiene que haber, es aire expelido, ¿no? Aire que sale de los pulmones pasa a los bronquios, de los bronquios a la tráquea, ¿no? Y de la tráquea, ¿a dónde llega? La garganta. A la laringe, claro, sí. Como la garganta, me dice usted, Santiago. Bueno, igual esto más cerca que la anatomía, muy bien. Está bien, a la garganta, sí. O sea, a la laringe, ¿no? Y en la laringe están las cuerdas vocales. Recién ahí el aire al pasar produce la voz. Antes no hay voz. ¿Sí? ¿Se entiende? Al garguero. Sí, al garguero, sí, está muy bien, sí, al garguero. Pero escúcheme, si el médico le ausculta a usted los pulmones, no oye voz. Pero sí oye el aire, ¿no? El aire que entra y sale o no. Por eso dice, inspire, exhale, inspire, exhale. Bien, oye el aire, cómo entra y sale de los pulmones, a ver cómo están los pulmones, ¿verdad? Pero ahí no hay voz. La voz se produce cuando el aire llega a la laringe, porque en la laringe está lo que sería el órgano vibratorio, ¿no? Que son las cuerdas vocales. Y la voz se produce por una vibración. Así como si tiene el violín y quiere que salga el sonido del violín, tiene que hacer vibrar las cuerdas o no. ¿Sí? En la guitarra lo mismo. La cuerda que vibra es la que produce el sonido.
Y las cuerdas que vibran en nosotros son esos pliegues de la laringe que llamamos cuerdas vocales, ¿verdad? Porque son las cuerdas que producen la voz. Así, el nombre está perfecto. Cuerdas vocales, ¿sí? Ahora la voz esa que sale de la laringe, ¿a dónde entra? A la cavidad bucal, ¿sí? Pasando, atravesando la glotis, ¿sí? Entra en la cavidad bucal. Ahí es la cavidad bucal, ¿de qué hace? De alguna Una manera. caja de resonancia. Es como una caja de resonancia, claro que sí. Sí. Pero al mismo tiempo ahí, ¿qué pasa con el sonido? Se articula. ¿Está claro o no? En realidad la caja de resonancia es mucho más amplia en el hombre porque puede incluir toda la cavidad torácica, digamos así, ¿no? Sí. Si la voz, cuando uno, eso tiene que ver con el impulso que se da al aire para que llegue a hasta que llegue a la boca, ¿sí? Hasta que llegue en realidad a las cuerdas vocales, ¿no? Pero por eso en las técnicas de canto se habla de cantar con voz de cuello o con voz de diafragma, ¿sí? El diafragma es el músculo con el cual uno puede regular el aire, ¿o no? La inspiración y la expiración, ¿no? Lo regula con el diafragma. Y como es un músculo que se puede manejar a voluntad, ¿no? Aunque funciona espontáneamente también, es un músculo, pero está sujeto a la voluntad, ¿no? Uno lo puede manejar. Por eso uno puede retener la respiración o largar, hasta cierto punto, por supuesto. Tiene un límite eso, pero es manejable, ¿no? Relativamente. Y entonces uno puede producir una fonación de un tipo o de otro, ¿no? La voz de cabeza o de cuello, como se llama, la voz se hace resonar exclusivamente en la cavidad bucal, ¿no? En cambio, en la voz de diafragma, la voz diafragmática o de estómago, como se la llama también, aunque el estómago, insisto, no interviene, porque el estómago está del otro lado del diafragma, digamos. Propiamente, no digo que no intervenga en la calidad de la voz, ¿no? Porque el estado de todo el organismo interviene en la calidad de la voz, ¿sí? Si alguien está enfermo, donde primero se le nota es en la voz, ¿o no? Aunque esté enfermo del estómago, o del hígado. Porque la voz refleja el estado orgánico general, ¿no? Pero, porque depende de la respiración, y la respiración es una función básica del organismo, ¿no? Y claro, sí, evidente. Estamos ya haciendo biología hoy, pero fíjense que es necesario porque estamos hablando del aspecto material de la voz, y la voz tiene una dimensión corporal, claro que sí, pero ojo, humana, no extrínseca, ¿no? Porque todo esto de lo que estoy hablando es del hombre, ¿verdad? Y la voz también. Y además, la voz, eso es una cosa interesantísima, la voz procede del interior, ¿no? Es el aire que expiramos el que genera nuestra voz, ¿no? La voz viene de la interioridad. Aún corporalmente hablando, la voz viene de la interioridad, ¿no? En realidad, la voz que se hace palabra viene de la interioridad en un sentido mucho más profundo porque procede de la inteligencia y de la voluntad. ¿Está claro? Sí. Pero la voz, aún como fenómeno físico, biológico, orgánico, viene de la interioridad. Y por eso lleva el sello de cada persona, como decía hoy Santiago, es singular la voz y es distintiva de cada quien, ¿no? Uno oye la voz y es como ver a la persona, también decir, así como la figura corporal nos permite distinguir a una persona de otra, la voz lo mismo. Uno oye la voz y sabe quién es. ¿Está claro? Reconoce a la persona por la voz. Bien. Ahí se podría hacer, no sé si me acabo, diga. Como una analogía con los coros angélicos, ¿no? Ajá. Que cada uno agota su especie, al menos. Sí. Entonces estoy pensando, cada uno canta, alaba a Dios de manera única, la voz de cada hombre también. Sí, así es, ha dicho una cosa
muy profunda, Natalia, porque fíjese que eso que dice Santo Tomás de que cada ángel agota su especie Que uno es como difícil singular, pensarlo. Sí, sí. no es tan difícil En el pensarlo. sentido de la cantidad de Porque, ángeles, cantidad claro, de especies. sí, sí. Para nosotros. Lo que pasa es que la palabra especie ahí no significa lo que significa fuera del... Bueno, es decir, es por analogía una especie eso. No es propiamente hablando una especie. Porque es una especie singular, ¿no? Y una especie no es singular en el orden físico, se contrapone a lo individual. Claro. Pero en el hombre ya se da un tipo de singularidad que hay que analogar a la del ángel porque es persona. La singularidad del hombre no se reduce a la singularidad individual, ¿eh? Ahí ya entraríamos en un problema antropológico que es antropológico-metafísico, ¿no? Y que es muy interesante. Santo Tomás en eso tiene una opinión que es discutible completamente, y es la idea de que el hombre queda individualizado sin más por la materia signata quantitate, ¿no? Pero eso explica la individuación del hombre en cuanto que el hombre es un ser corpóreo, no la singularidad del alma humana. Lo que pasa es que en Santo Tomás no hay otro principio que explique la singularidad espiritual. En otros autores sí, pero es un tema interesantísimo. Dejémoslo de lado porque es un tema muy profundo en metafísica y en metafísica antropológica, ¿no? Pero lo que usted dijo apunta en el sentido correcto, me parece a mí, porque en el hombre la singularidad personal hace que cada hombre de alguna manera también agote su especie, ¿sí? Eso es así, sí, es verdad, No la especie humana, por supuesto, no, claro, no, sin duda que no. No es lo mismo que en el ángel tampoco, es análogo, pero hay una analogía, ¿sí? Claro que sí. Bien. Porque fíjese que lo que permite distinguir totalmente la voz, a la persona por la voz o por la figura corporal, no es simplemente lo físico que tienen, sino también que la figura corporal o la voz tienen un sello personal, ¿no? En la voz eso se nota más todavía. Pero en el cuerpo también, aun cuando dos personas se parezcan mucho, un padre y un hijo, por caso, seguro que igual no se mueven, por ejemplo, y no gesticulan exactamente de la misma manera. Porque cada uno tiene un espíritu propio y cada uno, ese espíritu se manifiesta en los gestos, en el modo de andar, en lo que sea, ¿no? Aún en la figura corporal. Y lo mismo pasa con la voz, más todavía, porque el modo de hablar es más personal que el modo de caminar, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, porque el modo de caminar puede estar hasta condicionado por la estructura física, ¿no? En cambio, el modo de hablar procede mucho más directamente de la inteligencia y de la voluntad, que eso es el núcleo de la vida espiritual, ¿no? Entonces, ahí ya, aunque se parezcan las voces, uno los oye hablar un momentito y dice, no, ese no es fulanito, sino su hermano, menganito. ¿Sí? Aunque la voz sea muy parecida, está claro, pero no hablan igual, eso seguro. Cada uno habla a su manera, porque en el hablar se manifiesta la persona, mucho más profunda y plenamente que... Y claro, todo, sí. Realmente la forma de pensar, todo. Bien. Pero no sé si... Bien, voy a tratar de llegar a lo que quería hacerles ver y la próxima lo concluimos. Y es esto. El arte del poeta o del escritor, digamos así, recae sobre ¿qué? Sobre el lenguaje, o sea, sobre la palabra humana, pero ya comunicada y transmitida en una sociedad a través del tiempo, ¿no? En la tradición de un pueblo, decimos, ¿no? Ahora, precisamente porque el lenguaje humano real va unido a la tradición del pueblo histórico a que se pertenece, ¿esto es así o no? Uno no habla cualquier lengua, habla la lengua propia de su pueblo. ¿Está claro esto? Y esa lengua propia del pueblo, ¿cómo se llama? Idioma. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir idioma en griego?
¿Viene de idea? No, idioma viene de idion. Y no significa otra cosa que lo propio, lo que es propio. ¿Sí? Propiedad. El lenguaje de una determinada tradición histórica, de un pueblo histórico, es su idioma, porque es algo que le es propio. Así como la palabra es propiedad del hombre, esta lengua es propia de este pueblo, ¿no? Manifiesta su identidad histórica, su idiosincrasia, sus tradiciones. Es el reservorio de su saber acumulado, ¿no? Es la manifestación de su cosmovisión. ¿Se advierte o no? Una propiedad profundísima. Por eso la transmisión del idioma no es una cosa cualquiera. ¿Está claro? Por eso hablar bien no es una tontería. Y hablar bien el propio idioma tampoco. Una cosa muy importante, muy profunda. ¿Se ve? Es sobre el idioma que trabaja el poeta, no sobre cualquier... Es decir, la materia sobre la que recae la poiesis de Homero, ¿qué es? Y es una lengua determinada. No es la palabra humana así en abstracto, ¿no? Es el griego de su época. Más aún, en el caso de Homero es un griego propio de los aedos, es decir, es un griego que es lengua poética. No es cualquier griego. Bien. Y cuando Cervantes escribe el Quijote, ¿cuál es su materia, sobre la que recae su poiesis? Y la lengua castellana de su tiempo, ¿no? ¿Está claro? ¿O no? Y lo que quiero hacer advertir es que es evidente que esa materia es humana o no. Sí. Sí, no solo porque procede de la inteligencia humana en última instancia y se dirige a la inteligencia por la esencia del logos, sino porque además tiene todas las determinaciones propias de una determinada tradición, que es la tradición de un determinado pueblo, ¿o no? O sea, más que humana, es humanísima la materia. No es una materia extrínseca al hombre, esto quiero decir, ¿se entiende? No. Es su idioma. Es algo tan propio del hombre y del pueblo al que pertenece ese hombre que es su idioma, ¿no? Más aún decimos también que es su lengua materna, ¿o no? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué es la lengua materna? Madre tierra. No, por favor. Disculpen Uno supone que es la lengua que... Es la lengua... de su madre. Claro, ¿y por qué? Claro. ¿Por qué? Sí, sin duda. El primer vínculo y el más cercano es el de la madre con el hijo, ¿no? Es decir, no se supone, es así, ¿no? ¿Quién es la persona a la que oye hablar primariamente un niño recién nacido? Y aún antes de nacer a la madre. Y aún antes de nacer también. A la madre, claro. Pero esa madre profiere palabras así en abstracto, no, habla determinado idioma, ¿o no? Que es su lengua, la lengua de la madre, la lengua materna, ¿no? ¿Se entiende? Es la que se ha adquirido desde el principio, esa es la lengua materna, ¿no? Eso es lo que quiere connotar. Es la que se ha adquirido desde el inicio de la vida, de cada persona. Es la lengua materna, ¿no?
Nuestra lengua castellana en esto, fíjense, es muy, muy equitativa, ¿no? Porque a la patria la llamamos por el padre, pero a la lengua por la madre, ¿sí? Y no hay una cosa sin la otra. ¿Está claro? Ni una, no existe una cosa sin la otra, ¿no? El idioma, ¿no? El idioma. Es sobre lo que requeriría la poesía. Y esto es algo plenamente humano, insisto. ¿Está claro o no? Pero además de ser plenamente humano, ya contiene, ya es término de cierta poiesis. Esto es lo que quiero señalar. Hay una poiesis anterior a la del poeta. ¿Qué poiesis es esa? La poiesis que podemos llamar poiesis lingüística. La que origina y hace existir a la lengua, al lenguaje, al idioma. ¿Cómo es esto? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de algo que es clarísimamente así. Fíjense que decimos que las voces articuladas de cualquier lenguaje humano, en cuanto que tales, en cuanto que voces articuladas, son signos artificiales. ¿No? Sí. ¿Y está bien eso? Y es correcto, sí. Pero si son signos artificiales y son producidos por arte, ¿sí? Ahora, el arte es el saber producir o hacer. Entonces hay una poiesis en la raíz de la palabra misma, ¿o no? Sí. El lobo, como verbo mental, no es fruto de una poiesis, sino simplemente de la actividad cognitiva de la inteligencia. Acá no hay ni poiesis ni praxis, sino contemplación del ser de la cosa que genera en mí un signo del ser de la cosa inteligida. Simple aprehensión, dijo. Simple aprehensión de la inteligencia. ¿Está claro? Pero el verbo oral, que se une al verbo mental, este sí que es término de una poiesis. Acá hay una poiesis que es anterior a esta, obviamente, porque esta ya la presupone. Eso es lo que les quiero hacer notar, ¿no? Es decir, el poeta no está trabajando simplemente sobre la voz, no, que va a trabajar. Su materia es el lenguaje de su pueblo. Es su lengua propia, ¿no? Puede que escriba en otra lengua que no sea la materna, eso puede ser tranquilamente, eso puede pasar, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? No es común en la historia de la literatura que alguien use en sus producciones literarias una lengua que no sea su lengua materna. Existen casos, pero son raros. ¿Se entiende lo que digo? Porque aun cuando el escritor se vaya de su país, de ordinario sigue escribiendo en su propia lengua. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Aun y a pesar de que cuando la habla a veces parece un extranjero. Me acuerdo del caso de, hay un escritor famoso argentino llamado Cortázar, no sé si lo conoces, Julio Cortázar, ¿no? A mí no me gusta mucho como escritor, para nada, diría más que no, ni mucho ni nada, va. Pero es un escritor famoso. Bien. Este hombre, siendo muy joven, se fue a vivir a Francia. Y vivió en Francia mucho más que en Argentina, ¿no? Vivió todo el resto de su vida en Francia. A ver si usted lo busca ahí, le va a decir las fechas, pero no, yo no las recuerdo exactamente. Pero se fue de acá a comienzos de los años 50 y no volvió nunca más y murió ya, qué sé yo. Eso no, pero no me acuerdo, ¿eh? Pero murió ya grande, ¿no? 1900, no sé si 80 y pico, 90, no sé, por ahí. A ver si puede sacar las fechas de ahí. Usted lo oía hablar y parecía un francés. Un francés hablando castellano. Había adquirido un acento francés gangoso, o una cosa horrible. Julio Cortázar falleció el 12 de febrero del 84. 84, ¿eh? Bueno, y se El había ido, 14 del 84. y se había ido de Argentina.
¿Qué libro tiene este famoso? Rayuela. Una novela que se llama Ah, Rayuela, sí. por ejemplo. Conocido, ¿sí? sí. Otro que se llama Bestiario. Se fue por la nacionalidad francesa en el 81. A poco antes de morir se hizo ciudadano francés. Claro. Ah, pero Nacionalidad argentina. ¿Pero vivió en Francia desde cuándo? Nació en Ixelles. ¿Nació dice, dónde? Nació en Ixelles, un distrito al sur de la ciudad de Bruselas, Bélgica. Ah, sí, pero eso porque el padre creo que era diplomático, sí. Claro. Sí, bueno, pero eso es accidental, ¿ves? Claro. No importa. Le iba a contar. Ahí dice que su nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia, decía. Claro, sí. Sí, no, sí, eso. Los salteños Sí. tienen un chiste porque dice que, o sea, como toda la gente del interior tiene, perdón, Nati del interior, pero bueno, no toda, la mayoría, tienen mucha admiración o curiosidad, vamos a decir, por los de Buenos Aires, digamos. Entonces, Curiosidad. Sí, curiosidad, como admiración, no sé, como que el que va a Buenos Aires como Sí, está en un mucha escalón más, admiración. mucho, es un complejo de algunos. En digamos. algunos, sí. En algunos, sí, sí, bueno. Y entonces los salteños tenían un chiste, porque decía que cada vez que iba uno a Buenos Aires, volvía hablando con como un porteño, ¿no? Ajá. El chiste era decía que volvía, no perdía, digamos, Su tonada, su acento. sí, O su origen. Su origen. Entonces decía el salteño, y se reían entre ellos. Yo no lo entendía, después me reí con el tiempo, ¿no? Dice que volvía de Buenos Aires diciendo, uy, si allá llueve que llueve, y acá ni gotia. Y se Ni mataban de gotia. risa ellos. Qué cosa. Los salteños. Allá llueve que llueve, y acá ni gotia. Digo. ¿Dice cuando se fue o no? No, Disculpe. es eterna esta biografía. O sea, Es larguísima. Sí. No, entonces estaba. En el 53 parece que dice Puede que ser. se casó con Sí. Aurora Bernardes, con quien vivió en París. Recién ahí menciona Claro, París, pero sí, hasta sí. el Para esa época se fue. 51 Sí. sigue todavía en Argentina. Claro, sí. También vivió en Mendoza. Yo le dije, a principios de los 50 se fue. Está Sí, bien, sí. entonces debe ser 52. Más o menos para esa 53. fecha se ha ido. 53 debe ser Sí, cuando se casó. claro. Sí. ¿Y había nacido en él? 14. 14. Del 14 al 84. Bien, bueno. Estuvo muchos años en Francia este hombre, ¿no? Y le insisto, si usted después busca un reportaje de él, van a ver que hablaba con un acento francés realmente. Parece el Che Guevara en una de las Y fotos. sí, era comunista este hombre, sí. Sí. Y por eso es famoso también en parte, ¿eh? Políticamente correcto. No, además para los círculos intelectuales franceses era sumamente respetado y admirado porque era comunista, simplemente. Bien. Porque esos prejuicios ideológicos condicionan en Europa muchísimo, ¿no? Bien. ¿Qué va a ser? Papá diplomático. Además si es un hispanoamericano rico. que es comunista, ni hablemos. Ese es fantástico porque para los europeos después de la Revolución Francesa, enemigos de España, ¿no? En América Española hay que ser revolucionario, ¿está claro? Para sacarse de encima todo el lastre de la monarquía española y de su catolicismo acendrado, ¿no? Entonces está muy bien eso. Bien, eso es así, ¿eh? Ese prejuicio es terrible, pero existe, y existe ampliamente hoy día, ¿eh? Por eso también le adherió bien a Quinos, por lo que estoy Claro que sí, sin duda, por eso lo reciben en la España desespañolizada y prostituida que existe desde el año 1976 en adelante, lo reciben con los brazos abiertos como un gran héroe, porque es un anticristiano, claro que sí. Así es, sí señor. Sí. Los papás le enseñaban eso, de chiquito. ¿Qué cosa? De Quinos, que los papás eran catalanes. Y en la autobiografía cuenta que siendo el chiquito le enseñaron que en la España se estaban enfrentando buenos y malos, que los malos que mataban a los buenos eran los españoles malos, los italianos, los alemanes, los curas y las monjas. Claro. Eso desde chiquito le enseñaban los papás. Claro. Eso lo cuenta en su autobiografía.
Pues un republicano. Claro, eso. Izquierda, Siempre claro. se define como republicano, Claro. los papás republicanos. También, claro. Bien. Ahora, Claudio, una preguntita rapidito. Quiero Usted sí. dijo patria. La patria habría que distinguir ahí, ¿no? Porque por sí misma, Sí. digamos, es una condición intrínseca de ella misma ser algo bueno. ¿No? Esa es una pregunta que... ¿Cómo es que uno venera Es la una patria? pregunta demasiado amplia esa. Se la contesto Otro día. después. Bueno, sí, porque te llevaría. Sí, es un tema. A ver, muy brevemente lo único que le digo es esto. Lo que puede llamarse bueno o malo en el hombre es lo que es de orden moral, ¿sí? Entonces no la patria misma, sino el patriotismo sería lo que es una cosa buena, ¿no? Es decir, la reverencia y veneración que se tiene por la tradición de los padres, ¿no? La tradición heredada de los padres. A usted me pregunta si esa tradición es siempre buena, y le contesto que no. Si hablamos en el plano puramente humano, puede ser buena o puede ser mala, puede prevalecer en ella la verdad o el error, la virtud o el vicio. No toda tradición humana es buena, es obvio, eso porque es humana, ¿no? Entonces puede ser lo uno o puede ser lo otro, ¿se entiende? Pero está dentro de la virtud de la piedad. Está dentro de la virtud de la piedad, ¿sí? El tener reverencia por los mayores, pero tiene el límite de la virtud. Porque usted lo que tiene es reverencia por la idolatría de los mayores, obviamente está metido en un error. Obviamente que la persona que no puede vencer ese error no es moralmente culpable del error, ¿se entiende? Y hasta es razonable que piadosamente lo siga, ¿se entiende? Eso es así, porque la piedad para con los mayores es de suyo virtuosa. ¿Está claro? Pero eso no hace buena la idolatría, por ejemplo. Claro, ni como la O obediencia. a costumbres que son radicalmente inmorales. Es análogo al tema de la obediencia. Es análogo al tema de la obediencia, sí. Perfecto. La obediencia a los padres es virtuosa, pero obviamente tiene límites. Por supuesto, si el padre lo que le manda es cometer crímenes, y bueno, entonces ya. Ahí hay un abuso cuando en nombre de la tradición, de la piedad patria, o en nombre de la autoridad paterna, se transmiten o se imponen cosas malas. Ahí hay claramente un abuso, una desviación, una corrupción de lo que en sí mismo es bueno y natural, pero que se corrompe materialmente por el contenido que se le da, ¿no? ¿Se entiende? Pero eso no desdice de para lo que existen por naturaleza, digamos, que es para algo bueno. ¿Se ve? Okay. Es decir, por naturaleza son algo bueno. Lo que pasa es que el ejercicio de eso que es por naturaleza puede ser bueno o malo. O sea, las patrias son algo querido por Dios, digamos. Sí, claro, sí, sin duda. Sí, porque es decir, la piedad para con los mayores, la reverencia para con los mayores y sobre todo para con los mayores que han sido benefactores de todos, ¿no? O sea, para los héroes patrios, digamos así. Eso es una cosa noble de suyo, ¿no? Pero que se puede desvirtuar evidentemente, ¿sí? Porque usted toma por prócer a una figura que en lugar de hacer bien a la patria le ha hecho sumo daño, o que era un crápula, entonces estamos listos, ¿se da cuenta? ¿Se entiende? Si usted como francés venera a Napoleón, y bueno, ¿qué quiere que le diga? Está en un pequeño problema. Bien. Volvamos acá y termino, si no, ya es la hora. Uy, ya me pasé, ¿no? No sé qué hora es. ¿A qué hora? ¿Una menos cuarto? Uy, ya es muy retarde. Usted se tiene que ir, Natalia, dejamos acá. Yo lo único que quería decir es esto, cierro la idea. Y la retomo la próxima porque esto es importantísimo, ¿no? Detrás del idioma, detrás del lenguaje como existe en concreto, existe una amplia poiesis. Porque si usted considera lo que es la lengua castellana, entre el aparato fonador humano y la voz humana y la lengua castellana, hay poiesis de por medio. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O la lengua castellana brota sin más del aparato fonador humano. No, señor. Hay una poiesis que empieza por ser poiesis fonética. Es decir, hay ciertas voces articuladas, seleccionadas por esa lengua, ¿no? Y hay ciertas combinaciones de sonidos
seleccionados por esa lengua. Eso podemos llamar la poiesis fonética. Ahí ya se constituyó la lengua. No, señor, de ninguna manera. Porque hay también, esa poiesis fonética incluye varios aspectos, Seleccionados por el pueblo, por ese pueblo. Claro, por ese pueblo histórico. Pero eso lo han hecho conscientemente, ¿no? Ah, bueno, ya vamos a hablar de eso, Sí, y no se puede decir que sea inconsciente tampoco, ojo. Es como espontáneo, o sea, obviamente todo lo que... Hay cierta espontaneidad, como en todo arte hay espontaneidad, en toda producción hay espontaneidad, ¿sí? Después cuando se quiere perfeccionar la producción viene el arte, que ya no es nunca tan espontáneo, pero hay cierto arte espontáneo también. Yo había seleccionado, porque justo tenía, pero se cortó, bueno, ahora voy en mi video voy a conectarlo, ya no. Pero yo la próxima vez voy a hacer también un fragmento de una película donde hay una persona que va a visitar a otra y empieza a hablar, ¿no? Y es un hombre muy rústico, es un basurero, bien, en Londres del siglo XIX, así que es un personaje de muy baja laya. Pero el tipo se pone a hablar y el otro que lo oye dice, oiga, tiene una retórica natural, porque espontáneamente arma cadencias que son muy propias del arte retórico, ¿no? Espontáneamente puede el hombre hacer cosas que después uno reflexivamente se da cuenta que implican una producción que es una poiesis precisa, ¿no? Y que implica una selección que la inteligencia hace intuitivamente. No necesariamente por una reflexión que maneja reglas, no. La hace intuitivamente, pero es inteligente. Claro. No viene de otro lado. Claro. No es casual. No. Para nada de nada. Bien, pero la próxima seguimos con esto. Es decir, lo que quiero que vean es que hay una poiesis generadora del lenguaje humano, antes del poeta, ¿no? Sí. El poeta produce con palabras, pero la palabra misma ya implica cierta producción, ¿sí? Que le es intrínseca a la palabra. O sea que el poeta ya está trabajando sobre algo que es término de una poiesis. ¿Se ve? Es el fruto de una poiesis, lo que él toma como materia. Es que ningún hombre trabaja sobre materia prima, pura. No, bueno, pero si uno toma, es decir, absolutamente... usted dice por una materia elaborada racionalmente. Claro, exactamente. No es algo de la naturaleza, un tronco. Un tronco, por ejemplo, que podría ser de donde parte el escultor, ¿no? A lo mejor lo cortó él mismo, inclusive. Claro. Es posible, ¿no? En general no es así, pero puede que él tenga árboles en su casa para o el barro. Claro, sí, o el barro que da alfarero. Es decir, hay producciones humanas que parten claramente de... Lo que quiero que se vea acá es que no se puede definir la poiesis partiendo meramente del ejemplo de la carpintería, por ejemplo, o de la alfarería, de una poiesis cuyo término sea plenamente extrínseco y que donde la actividad productiva recaiga sobre una materia inorgánica o una materia inerte, porque no toda producción es así. ¿Está claro? En el otro extremo estaría la producción poética. Claro. Y lo interesante de advertir es que para la mente filosófica griega esa es la poiesis por excelencia, no las otras. Las otras también son poiesis, pero son de un orden inferior. Y hay que ver por qué. ¿Sí? Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque fíjense que aquí lo intrínseco es predominante sobre lo extrínseco, ¿no? No, la poiesis esta recae sobre algo que es plenamente humano. Nace del hombre, es propio del hombre, es intelectual en su esencia. Entonces ni siquiera es extrínseco al espíritu acá. Claro. Como si pasa en la medicina o en la gimnástica. Claro. Acá es extrínseco solo a la voluntad en cuanto a su operación propia. Tampoco absolutamente extrínseco a la voluntad. Porque la voluntad interviene evidentemente en todo esto. Ahora veremos cómo. Sí. Porque no se la puede separar de la inteligencia. Bien.